Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos a través de este medio para poder transmitir la palabra de Dios, ya que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y hemos abordado temas acerca de la profecía de los últimos tiempos, lo cual es muy importante que estemos atentos a la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También dice la palabra de Dios, como ya hemos citado, que el pueblo sin profecía será disipado, el pueblo sin profecía será descarriado o se desenfrenará, como dice la versión 60. Entonces, qué importante que nosotros podamos estar alertas de lo que dice la profecía, ya que la profecía nos orienta, nos dirige acerca de los últimos tiempos para que no seamos confundidos por cualquier predicción, por cualquier fábula que se oye, que se levanta o que se dice. Vamos a continuar nuestro tema entonces ahora acerca de la marca de la bestia, cómo identificar la marca de la bestia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Santo es el Señor Jesús. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 11 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y enseña a los moradores de la tierra, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Bien, hemos visto 4 aspectos que identifican a la bestia, a la cuarta bestia. Una, que dice Daniel capítulo 8, que él haría prosperar el engaño en su mano. Una de las características entonces es que es totalmente engañador, y esta cuarta bestia también hemos considerado que tiene 2 facetas, una que empezó en los primeros siglos de nuestra era, totalmente política y militar, pero que después aparentemente desapareció ese imperio, pero bíblicamente continuó en su faceta religiosa. Y la faceta religiosa tiene algunas características que hemos considerado en la palabra. Una de ellas es el engaño, que es prosperado en su mano, engaña a muchos, dice la Escritura. Los muchos que van por el camino ancho, que entran por la puerta espaciosa y van por el camino ancho. No nos asombremos, no nos maravillemos de que sean muchos los que han sido engañados. Segundo, este poder religioso, esta faceta religiosa, también ha lanzado una persecución a través de los siglos, una persecución de muerte para los hijos de Dios, para los cristianos, pues muchos han sido muertos, ya sea en los primeros 3 siglos de tribulación, de persecución por el Imperio Romano, como después en el siglo XV, siglo XVI, por la llamada Santa Inquisición,
la cual mató en el nombre de Dios a muchos llamados herejes que no estaban de acuerdo con su doctrina. Y de eso nos profetizó claramente el Señor Jesús, diciendo en Juan capítulo 16, una escritura que vimos en los estudios anteriores: os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Todas esas matanzas, tormentos, los hicieron en el nombre de Dios. Supuestamente estaban haciéndolo para honrar a Dios, pero eso es totalmente una blasfemia. Es además una característica de este imperio en su faceta religiosa. Bien, vimos también cómo este imperio, en su faceta religiosa, usa muchas señales para engañar a los moradores de la tierra. Hace milagros, hace grandes prodigios. La Biblia llama a esos milagros, en 2 Tesalonicenses, como milagros mentirosos. Y también vimos otra característica de esta faceta religiosa de este imperio, que tiene grandes riquezas incalculables, que por lo menos bastarían para acabar con la pobreza del mundo entero, incluyendo África, donde hay mucha hambre. Por lo menos con las riquezas de esta institución religiosa se acabaría con la pobreza en el mundo, no una vez, sino hasta 2 veces. Pero ahora vamos a continuar entonces en el nombre del Señor Jesús, en el capítulo 13, y vamos a continuar ahí en el versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Qué es la imagen de la bestia? Bueno, la imagen es el reflejo de algo. Bestia, ya lo vimos, es un reino, es el poderío de Roma, y este aspecto religioso, o esta bestia con cuernos como de cordero, actúa en favor del imperio para influir en gran manera en los moradores de la tierra, para que vuelva a renacer o a resurgir el modelo de gobierno del Imperio Romano, aún en su forma política, en su forma militar. Trabaja y trabajará para ello, para que resurja ese poder político y militar como fue al principio. Recordemos que también Apocalipsis 17 nos habla de ese resurgimiento. Ahorita, enseguida volvemos ahí a Apocalipsis 13, pero vamos brevemente ahí a ver Apocalipsis 17, versículo 8, que dice en el nombre del Señor Jesús: la bestia que has visto fue y no es. Y luego dice: esa bestia o ese reino o ese imperio que fue, nos queda claro que fue el cuarto imperio, la cuarta bestia que dominó, que imperó en el mundo conocido de aquel entonces. Fue y no es, aparentemente no es. Actualmente, si hablamos de política mundial, pues alguien nos juzgará que estamos locos diciendo que el imperio de Roma dejó de ser desde el año 476 de nuestra era. Sin embargo, bíblicamente, ese imperio sigue siendo, pero va disfrazado de un aspecto totalmente religioso. Pero aún en su forma, como fue al principio, ese imperio, ese reino, dice este versículo 8, que ha de surgir, es decir, que ha de volver a resurgir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo,
se maravillarán viendo la bestia que no era, la bestia que era y no es, aunque es. Ahí está otra vez la bestia o el imperio que fue en un tiempo y aparentemente no es, y luego dice ahí, aunque es decir, sigue siendo el imperio de Roma, solamente disfrazado por medio de una mujer que lleva encima o por medio de una bestia que aparece en forma inocente, como si fuera de Cristo, pues aparece en forma como de cordero. Bien, entonces volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis, dice entonces, en la segunda parte de este versículo, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Es decir, finalmente, el pueblo, la gente, es la que decidirá si resurge un modelo político y militar en el mundo. Sí, pero ¿quién tiene esa poderosa influencia en la gente, en los moradores de la tierra, para que los moradores de la tierra hagan posible que resurja ese modelo político de gobierno o ese modelo de gobierno que fue al principio? Quien influye terriblemente en los moradores de la tierra es el aspecto religioso de este imperio, es el aspecto de la bestia con cuernos de cordero, que aparece con apariencia de piedad, influye poderosamente en la gente, en los moradores de la tierra. Quiero leerles algunos datos que tomé en cuenta o que me llaman la atención acerca de cómo en México, tanto en la llamada Guerra de Reforma como en la Guerra de los Cristeros o la Guerra Cristera, ha tenido gran influencia esta institución religiosa en los moradores de la tierra. Quiero leerles algo acerca de esta, sobre todo de esta guerra cristera. Dice la nota de la enciclopedia en línea: la guerra cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbiterios y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico de la nación. Una guerra que volvió a sumir al pueblo de México en la miseria, en la pobreza, y trajo con ello muchas muertes. Bien, y leo algo más, que usted puede encontrar también esta información en línea, y dice: el poder que la iglesia tenía representaba para el naciente Estado mexicano un obstáculo para fortalecerse. La iglesia era la única entidad de carácter nacional arraigada en el pueblo mexicano y ligada a él por relaciones económicas, ideológicas y morales, como un organismo nacional que, lejos de debilitarse después de la independencia de 1810, fortaleció a sus instituciones como cofradías, seminarios, colegios, conventos de religiosos y religiosas, mismos que ejercían una influencia en la conciencia social e individual de los mexicanos. ¿Nota usted que hace especial hincapié en la influencia de la conciencia social, es decir, de la conciencia de la gente, de la sociedad e individual de los mexicanos?
Por su parte, sigue diciendo en la Constitución mexicana de 1917, establecía una serie de prohibiciones a la Iglesia que tenía como finalidad suprimir la intervención de esta en la vida pública. Por ejemplo, la participación del clero en política, su derecho a poseer bienes inmuebles e impedir el culto fuera de la iglesia, entre otras, o fuera de los templos. La violencia estalló en agosto de 1926 en el pequeño poblado de Chalchihuites, Zacatecas, cuando un grupo de campesinos quisieron liberar al párroco del lugar. A partir de ese momento, la lucha se extendió por varios estados de la República bajo la proclama de Viva Santa María de Guadalupe y Viva Cristo Rey, por lo que fueron llamados cristeros. La guerra cristera fue una de las más sangrientas que ha tenido la historia de México. Se calcula que de 1926 a 1929 perdieron la vida más de 80,000 mexicanos. Fueron atrocidades en esta guerra. Dice otra nota más. Históricamente, esta iglesia en México se ha caracterizado como una institución ávida de poder económico y político, y para conseguirlo o conservarlo ha recurrido sistemáticamente a un comportamiento criminal que han torcido una y otra vez el destino del país. Las atrocidades del alto clero en ese sentido fueron decisivas en varios de los conflictos políticos y militares que marcaron el siglo XIX. Se opuso a la Constitución de 1824 y se alió con Santana para derrocar a Valentín Gómez Farías. Se opuso a la Constitución de 1857, provocó la Guerra de Reforma y promovió la intervención francesa en contra del gobierno de Benito Juárez. También apoyó a Porfirio Díaz para que llegara al poder, donde éste se mantendría durante 30 años. Es esta iglesia que poseía el 65% de los bienes inmuebles del país, la que financió golpes de Estado y la Guerra de Reforma con sus bienes, con su capital, o aún con las limosnas de los feligreses, con la que construía cárceles clandestinas y contaba con su propio ejército. Bien, notemos entonces el objeto de invitarlo a leer este tipo de información. Es como ya vimos que esta institución religiosa, solamente por mencionar en México, ejercía una influencia en la conciencia social e individual de los mexicanos, como sin duda hasta el día de hoy sigue ejerciendo una poderosa influencia en el pueblo de México y en nuestra sociedad mexicana. Por eso, no nos extrañe que en este versículo 14 del capítulo 13 de Apocalipsis, esta bestia o este poderío religioso manda a los moradores de la tierra. Esa expresión manda es que ellos tienen gran influencia, estos líderes religiosos, esta bestia con cuernos como de cordero, al igual como pasó en la Guerra de la Reforma, en la Guerra de Cristera, hoy en día sigue teniendo grande influencia y seguirá teniendo grande influencia en la sociedad, no solamente de México, sino del mundo entero. Y a través de esa influencia, dice que entonces los moradores de la tierra harán posible que resurja ese modelo de reino, ese modelo de gobierno que fue al principio de nuestra era. Bien, versículo 16 dice en el nombre del Señor Jesús. Bueno, quiero enfatizar más bien otra cosa del versículo 15. Y le fue dado, de hecho vamos en el versículo 15, disculpe. Versículo 15, y le fue dado
que diese espíritu a la imagen de la bestia. Es decir, el espíritu, ¿para qué sirve? Según lo que dice la Biblia, el espíritu es el que da vida. Así lo dice Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. El espíritu da vida. Y en este sentido, volviendo a Apocalipsis 13:15, dice que le fue dado espíritu a la imagen de la bestia, es decir, se le dio vida al resurgimiento de ese modelo de gobierno, de ese modelo, de ese imperio que fue al principio de los siglos, de nuestra era. ¿Para qué? ¿Para qué se le dio vida a ese gobierno, a ese reino? Para que la imagen de la bestia hable. ¿Cómo habla un gobierno? Estamos claros que bestia significa gobierno, significa un reino, significa un imperio. ¿Cómo habla un imperio? ¿Cómo habla un gobierno? Un gobierno habla a través de sus leyes, a través de la promulgación de sus leyes. Y ahí viene, ¿qué es lo que hará? Hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia, y no solamente esto en el sentido religioso, sino en el sentido de obedecer, de sujetarse, de someterse al modelo de ese reino, al modelo de ese gobierno, hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Habrá restricciones terribles contra aquellos que se opongan a someterse y a sujetarse a este modelo de gobierno que resurgirá, que hablará. Eso quiere decir para que la bestia hable, al dársele vida, al ganar en las naciones por medio de lo que anteriormente dice, que hará que los moradores de la tierra hagan la imagen de la bestia, la imagen de ese gobierno, de ese reino. Los moradores con su elección, inclusive en los países democráticos, con su voto, harán posible que resurja este modelo de reino, este modelo de gobierno. Y ese modelo de gobierno hablará promulgando leyes en los cuales restringirán, o en esas leyes restringirán a todos los que no se sometieren a sus leyes, a sus ordenanzas. Vamos a seguir avanzando al versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Pregunto, ¿se necesitará un gran entendimiento para contar el número 666? Si yo le pregunto a un niño de 9 años, porque así tengo un nieto que tiene esa edad, y le presento este número 666 y le digo, léeme esta cifra o cuéntame este número, ¿será que este niño necesitará de gran entendimiento, de gran sabiduría para decirme qué número es? Por supuesto que no. Entonces aquí encierra algo para lo cual se necesita entendimiento, se necesita sabiduría de Dios para poder identificar cuál es esta señal o esta marca en la mano derecha o en sus frentes.
ha surgido o surgió una teoría, y me atrevo a decir que una falsa teoría acerca de un microchip del tamaño de un arroz. Sin embargo, quiero decirles, tengan cuidado con la información que aparece en las redes sociales. Según investigaciones, se dice que el 90 y tantos % de la información que aparece en las redes sociales son noticias o información falsa. ¿Qué ganan con promulgar información falsa? Bueno, ganan seguidores, y sobre todo los que transmiten a través de YouTube. Si transmiten o dan a conocer videos muy escandalosos, muy interesantes, muy atractivos al oído, hay mucha gente que los ve por millones, y eso les genera ganancias a esas fuentes que dan a conocer ese tipo de videos. Por eso, tenga cuidado, porque se presta mucho al engaño también en las redes sociales, se presta mucho a las falsas noticias. Bien, investigando sobre ese microchip, no hallamos más que fue un rumor falso. Leo la siguiente nota. El rumor falso supone que todos los estadounidenses, en virtud de esta ley Obamacare, se les implantaría con un microchip RFID que vincularía sus expedientes médicos y cuentas bancarias. De acuerdo a los cuentos, se suponía que todos serían implantados con microchip el día 23 de marzo del 2013, recuerdo muy bien esa fecha. Algunas versiones del rumor cuentan que los implantes se colocarían en la mano o en el cuello. Otras versiones de estas noticias falsas afirman que el microchip contaría con la capacidad de GPS para el seguimiento y rastreo de las personas. Sigue diciendo esta nota. Los rumores sobre el supuesto, oiga bien, los rumores sobre el supuesto requisito de los microchips RFID significa radiofrecuencia de identidad o de identificación. Este rumor, dice, comenzó a circular en el 2009 en la redacción de HR 3200, una versión inicial del proyecto de ley Obamacare. Dicha versión nunca llegó a ser ley. En los hechos, en la realidad, esa versión, ese rumor, como lo esperaba, nunca llegó a ser ley. En particular, una sección del proyecto de ley HR 3200 establece que el Departamento de Alimentos y Medicamentos, conocido como FDA o FDA por sus siglas en inglés, podría crear un registro nacional de dispositivos médicos para recopilar y analizar los datos obtenidos de un dispositivo implantable, tal como un microchip RFID. Todo esto, el propósito era crear dispositivos de médica sobre los pacientes. Leí algo más al respecto y decía que ese microchip serviría para que si algún paciente tenía algún accidente en carretera o un accidente automovilístico, a través de ese chip pudieran ver a qué era alérgico, pudieran ver sus antecedentes médicos, si tenía diabetes, si era hipertenso. A través de ese chip podrían rastrear fácilmente el récord o el registro médico o el historial médico de ese paciente. Esa era la idea. Y si
Así hubiera sido, yo pensaría, o yo pensaba, bueno, ¿qué de las comunidades, aún en los mismos Estados Unidos y en otros países, que no tienen acceso a tal tecnología? Porque todo eso implicaba mucha tecnología. Entonces, ¿qué de todos ellos que no tendrían acceso a la tecnología? Aún en el mismo Estados Unidos hay grupos un tanto apartados de la tecnología, como son la comunidad de los Amish, aún la comunidad de menonitas y otros grupos que están alejados de la tecnología, que no tendrían acceso a esos implantes. ¿Y qué diríamos? Ellos estarían exentos por estar aislados de no ser marcados con la marca de la bestia. Por favor, suena un tanto ilógico, un tanto realmente no cuadra con las escrituras. Entonces, si para librarse de una marca de la bestia hay que apartarnos de tal tecnología y aislarnos, pues nos llevarían o estarían ganando o tendrían más posibilidades de ser salvos aquellas comunidades de indígenas que viven apartados de la civilización y apartados de la tecnología. Entonces, tengamos cuidado con no dar lugar a ese tipo de noticias falsas que más que ayudar confunden a la gente, confunden también a muchos cristianos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la marca. Vamos a ver primeramente la marca de Dios en la mano. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Versículo 9 al 11, ¿lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, no va a escapar de la ira de Dios aquel que tomare la señal en su frente o en su mano. Sigo leyendo el versículo 10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será, ¿qué cosa? Atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera, óigalo bien, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de la bestia o en el nombre de ese reino. Póngase a pensar un poco si aquí dice la escritura que cualquiera que tomare esa señal, está la señal de la bestia, ya sea en su mano o en su frente, está condenado, está totalmente perdido. Pues el versículo 10 y el 11 son suficientemente claros para enseñar, para decir que los tales que recibieren esa señal serían atormentados con fuego y azufre. Si eso condenara a alguien, imagínense nomás si por la fuerza los cristianos fueran marcados. Bíblicamente están perdidos. Sí, si por la fuerza son forzados, son obligados y son marcados como si fueran reses, como si fueran animales, bíblicamente estarían perdidos. Entonces, tengamos cuidado con asumir ciertas versiones que realmente no cuadran con la escritura. Vamos a ver
Tome como nota eso, que los que fuesen marcados no tienen esperanza, serán condenados sin lugar a duda. Y eso aún en el supuesto de que si esa marca es literal, si es una marca física, pues imagínese, aún si la marca fuera un supuesto chip que evolucionara y que se implantara aún, como muchos decían, sin el conocimiento, sin el consentimiento de la persona, cuando cayere a un hospital y ahí se le implantara la marca, la supuesta marca o ese microchip, bíblicamente, aunque lo hayan hecho inconscientemente o se les haya hecho en contra de su voluntad ese implante, estarían perdidos. ¿Sí? Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice en el nombre del Señor Jesús: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es lo que hace la diferencia en que estos reinen con el Señor, en que estos no reciban daño de la muerte segunda, que es el hecho de ser lanzados al lago de fuego? Lo que hace la diferencia, según leímos en el versículo 4, es que no fuesen o que no recibiesen la señal en sus frentes ni en sus manos. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. Leímos el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde lo que hace la diferencia a ser o no ser arrojado al lago de fuego es el hecho de haber recibido o de no haber recibido la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Entonces, esto nos lleva a pensar en muchas cosas. Si esto viene por la tecnología, ya decíamos, estarían salvos aquellos grupos indígenas que están alejados de la tecnología para no ser amenazados con este tipo de implantes. Pero estarían perdidos aquellos cristianos a los cuales en forma obligada, aunque su mente y su corazón estuviese con el Señor, pero si en forma obligada fueran marcados, como se dice, como se cuenta este tipo de versiones, estarían perdidos, pues aquí los que reciben la señal serán atormentados por siempre jamás. Pero vamos a ver que en realidad esto de ser marcados en nuestra mano o en nuestra frente, en realidad no es algo literal. Y no lo digo yo, sino lo vamos a ver en la Biblia, cómo en la Biblia encontramos que hay una señal en la mano y en la frente y no es literal. Vamos a ir a ver la escritura en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leer ahí el versículo 6 al 8. Dice ahí la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal. Note usted que es la misma palabra que usa
para cuando se habla de la señal también de la bestia, marca o señal, es lo mismo. Y aquí dice, y has de atarlas por señal, ¿en dónde? En tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Será esto algo literal? ¿Será acaso, hermano, que usted va a tener que poner textos aquí de la Biblia en los brazos, tatuárselos? Paz de Cristo, pues está prohibido por la misma Biblia tatuarse el cuerpo. Entonces no podemos tomar esta señal en la mano ni en la frente en forma literal. Vamos a seguir viendo. Está hablando en un sentido figurado, en un sentido simbólico. Sigamos viendo en el nombre del Señor Jesús, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 al 18. Dice ahí la palabra de Dios. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis presto de la buena tierra que el Señor os ha dado. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas y las ataréis por señal. ¿En dónde? En vuestra mano. Serán por frontales entre vuestros ojos. Otra vez, aunque hubo un grupo de fariseos que tomaban esto literal y se ponían textos en sus brazos, sin embargo, aquí Dios está hablando de algo más, de algo que no es literal, de algo que no es físico, sino es espiritual. Seguimos viendo la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 13. Libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice ahí la palabra de Dios, y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, hácese esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y serte ha como una señal sobre tu mano. ¿Una señal en dónde? Sobre tu mano. Y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Entonces ahí vemos cómo también se habla de la señal de Dios o de la marca de Dios en tu mano y en tu mente, en tu frente, dice literalmente el texto. Pero como esto no puede referirse a algo literal o algo físico, pues no se puede, está prohibido por la Biblia el tatuarse. Bueno, entonces esto es algo espiritual. Y de la misma manera en que vamos a entender con la ayuda de Dios qué es esto de tener la señal o la marca de Dios en nuestra mano, vamos a ver en la Biblia cómo, qué simboliza la mano en algunos hechos de la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 14. Empezamos ahí con el libro del principio. Génesis significa principio. Génesis capítulo 14, versículo 19 al 22. Dice ahí la palabra de Dios. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto,
poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de todo. Está hablando de Melquisedec, sacerdote del Dios alto. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios alto. ¿Qué es lo que alzó? Alzó su mano al Señor, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Para qué usa la mano? ¿Para qué usa este acto de alzar su mano? Como una señal para prometer, para poder juramentar delante de Dios lo que él prometía hacer o lo que prometía no hacer también. Hacer una alianza con Dios y usa precisamente la mano, alzando la mano. No es extraño que hasta nuestros días en los jurados ante una corte se use todavía para prometer decir la verdad, levantar la mano y luego, no sé si en todos los estados todavía se usa, levantar la mano y ponerla sobre la Biblia. La mano como un símbolo de que está haciendo alianza, de que está diciendo la verdad, de que está jurando decir la verdad. Bien, sigamos viendo en Génesis capítulo 24, otro acontecimiento donde la mano también fungía como algo simbólico. Capítulo 24, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y Abraham era viejo y entrado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Pon qué cosa? Tu mano. Y por medio de esta acción de usar la mano, dice el versículo 3, y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquel criado usaba su mano en este acto para hacer un juramento, una promesa a Abraham de que no había de tomar mujeres de los cananeos o de las hijas de los cananeos para su hijo. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo. ¿Qué es lo que puso? Su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juróle sobre este negocio. Hizo una promesa de lealtad usando su mano. Entonces, con la mano, alguien promete lealtad, hace un juramento. Vamos a seguir viendo en el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Ahora el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio se interpreta como segunda ley o repetición de la ley. Me llama la atención, estamos viendo sobre lo que simboliza la mano. Deuteronomio 16, versículo 10. Y harás la solemnidad de las semanas y el Señor tu Dios, al Señor tu Dios, de la suficiencia voluntaria de ¿qué? De tu mano.
será lo que dieres según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. La abundancia, aquí está implicada como la abundancia voluntaria de tu mano. Es decir, aquí simboliza esa mano como la abundancia de tu voluntad, de tu voluntad. Entonces encontramos que la mano se usa en un sentido simbólico para dar, para jurar o para prometer lealtad. También se usa como un símbolo de la voluntad. Pero vamos a seguir viendo. Segundo libro de Crónicas, primero el de Reyes, disculpe. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, en el nombre del Señor Jesús. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. Estamos ahí, capítulo 10, versículo 15. Partiéndose luego de allí, encontróse con Jonadab, hijo de Reab o de Recab, y después que lo hubo saludado, díjole: ¿es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, ¿qué dice? Dame la mano, en señal de alianza, en señal de amistad, dame la mano. Y él le dio su mano, hízole luego subir consigo en el carro. La mano aquí también en señal de alianza, en señal de amistad o de alianza entre estos reyes, entre estos personajes que aparecen aquí. Ahora sí, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Vamos a abreviar leyendo solamente el texto clave. Dice el versículo 8: no endurezcáis pues vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿A poco va a ser literal? Dad la mano al Señor. Por supuesto que no. El Señor no está ni literalmente, ni nos está extendiendo una mano físicamente o literalmente. Esto es simbólico. Dad la mano al Señor y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir al Señor vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. ¿Qué quiere decir esta expresión entonces? Dad la mano al Señor. No podemos concebir en manera alguna que sea algo literal, de que nosotros, a ver, Señor, aquí está mi mano y dame la tuya. No, por favor, Dios es espíritu, Dios no es hombre para que físicamente o literalmente nos extienda una mano. Pero ¿qué quiere decir esto, dad la mano al Señor? Pues lo quiere decir en el sentido de que el dar la mano está en el sentido de dar nuestra alianza, de dar nuestra voluntad, dar nuestra amistad y dar nuestra promesa de lealtad a Dios. Todo eso implica lo que es el símbolo de la mano o la figura o el simbolismo de la mano. Vamos a ver otras escrituras en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el versículo Esdras 9. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Permítame un momento. No, es ahí enseguida, hermanos, disculpe. Esdras 10. Esdras capítulo 10, versículo 18 y 19. Dice ahí la palabra de Dios. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadec y de sus hermanos, Maasías y Eliezer y Jarib y Gedalías. Versículo 19. Y dieron su mano. ¿En qué? En promesa de echar sus mujeres, o sea, las mujeres extranjeras, y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su delito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza aquí que dieron su mano en promesa? Un simbolismo de lo que implica la mano. La mano en su sentido figurado o en su sentido simbólico es prometer alianza, prometer lealtad, obrar también de voluntad. Todo eso implica el simbolismo de la mano. Entonces, si eso es el simbolismo, podemos ver más escrituras al respecto, pero es importante entonces que vayamos entendiendo el simbolismo que implica la mano. Vamos a ver otra escritura, gloria a Dios, allí en Génesis 39, libro de Génesis, capítulo 39, gloria a Dios, 39. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 39, versículo... Vamos a leer el 2 y el 3. Mas el Señor fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que el Señor era con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Cómo? En su mano. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Lo hacía prosperar en su mano. Quiere decir que acaso todo lo que tenía que tocar con su mano tendría algún poder mágico. Por supuesto que no. Es un simbolismo de que todo lo que él planeaba, todo lo que él hacía, todo lo que se le encomendaba a hacer o todo lo que se le encomendaba a su cuidado era prosperado. Entonces aquí vemos también el simbolismo de que era prosperar, de lo que era prosperado en su mano, como un simbolismo de aquello que era encomendado a él, estaba bajo su cuidado, era prosperado. Leo también ahí el versículo 6, y dejó todo lo que tenía, o sea, aquel egipcio Potifar, dejó todo lo que tenía en su mano, en mano de José. No quiere decir que literalmente le haya puesto, aquí está, agarra todo en tu mano. No, por supuesto que no, es un simbolismo, que todo lo encomendó bajo el cargo y cuidado de José. Otra vez, entonces, aquí vemos un simbolismo de lo que es la mano. Ahora, resumiendo, todavía podemos ver algunas otras cosas. También la mano, por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento como, vamos a verlo mejor, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 12.
y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. La versión 60 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Por la mano de los apóstoles, es decir, por la voluntad de los apóstoles, eso implica la mano, por el poder de Dios que estaba en su mano, eran hechos muchos milagros. Otra vez, está aquí mano en el sentido simbólico del poder de Dios que tenía y de la voluntad que tenían en su mano para obrar la voluntad de Dios, para obrar milagros y señales. Hechos 19, ya que estamos ahí en Hechos 19, vemos esa forma de hablar en forma simbólica de la mano. Hechos 19, versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas. ¿Por quién? Por mano de Pablo. No quiere decir que solamente por una mano o literalmente por las manos, no, sino que por lo que se le había encomendado a Pablo, esa gracia, ese poder de Dios, dice el texto, que hacía muy singulares maravillas, hacía Dios por manos o por mano de Pablo. Entonces, veamos que mano está en un sentido simbólico, porque en los textos, en las escrituras que hemos leído, implica un modo de dar lealtad, un modo de prometer una alianza, un modo de prometer con la mano una amistad. También vimos, ¿verdad?, que lo que está en nuestra mano es aquello que se nos encomienda hacer. Entonces, ahí, en lo que Dios nos encomienda hacer, ahí en nuestra mano simbólicamente, en lo que nosotros debemos de prometer lealtad a Dios, amistad solamente a Dios, alianza solamente con Dios. Todo eso implica el simbolismo de la mano. Todo eso implica en los textos que leímos en el Deuteronomio 6:8, en Deuteronomio 11:16 al 18, en Éxodo 13:8-9, como todo eso implica que la señal de Dios o la marca de Dios esté en tu mano, sea en tu mano, para que todo lo que tú hagas sea con la voluntad de Dios, para que todo lo que hagas sea lo que te encomiende Dios, que tengas la señal, la palabra de Dios en tu mano, para que todo lo que hagas sea en lealtad a Dios. Esto es un simbolismo claro que vemos en la escritura de la señal de Dios en tu mano. Entonces, no es de extrañarnos que Satanás también en todo quiera ser un imitador, y más que forzarlo a usted, hermano, a recibir una marca físicamente, Satanás sabe que si lo obliga por un ejército a que se le ponga una marca, pero si su mente y su corazón y su voluntad y su lealtad está con el Señor, él no va a poder ganar su alma para las fuerzas del mal. Pero sin embargo, él sabe que si logra marcarlo o poner su señal también en su voluntad, que su lealtad sea para ese gobierno que va a resurgir, y que también en su mente, porque el enemigo
trabaja nuestras mentes o quiere trabajar nuestras mentes. El campo de batalla es nuestra mente. Por eso quiero leer una escritura ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, una escritura muy conocida cuando hablamos de la lucha espiritual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales. Si esto fuera a obligar a aquellos que se pusieran una marca en su mano o en su frente, y si esta batalla fuera carnal, imagínense, los que no podemos correr rápido, estaríamos en desventaja de aquellos que quizás no sean buenos cristianos, pero que sean muy buenos para correr y se escapen. Por favor, no es algo literal. La lucha no va a ser literal, sino es espiritual. Sigo leyendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo, ¿qué dice? Consejos y toda altura o toda ciencia que se levanta o toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Ahí está. Voy a ver ese texto, esa escritura, cómo aparece en la versión 60. Solamente tengo yo la versión antigua. Gloria al Señor Jesucristo. Dijimos, segunda carta a los Corintios 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí se trata de nuestros pensamientos, se trata de lo que hacemos. Entonces, la lucha es espiritual y el diablo viene con argumentos, viene con filosofías o con una falsa llamada ciencia o una ciencia falsamente llamada ciencia. Quiero decirle que los científicos, los expertos en la Segunda Guerra Mundial dijeron que los judíos no eran ni seres humanos, que ni siquiera tenían alma, que eran igual que los animales, que matar a un judío era igual que matar a un animal. Eso dijo los expertos de la ciencia en ese tiempo. Hoy en día los expertos de la ciencia también dicen que nadie nace siendo hombre o mujer, sino que eso se evoluciona o se desarrolla según va creciendo o va queriendo el hombre o la mujer ser hombre o varón, lo cual es totalmente una aberración, es totalmente falso, pero eso es lo que están diciendo los expertos y la ciencia o la falsamente llamada ciencia. Entonces vienen con un bombardeo de argumentos, aún políticos, para convencerlo y que usted ponga en el sentido simbólico esa señal en su frente, en su mente y en su mano. Y que una vez esos argumentos lo convenzan, usted haga entonces la voluntad, no de Dios, sino la voluntad de ese reino que se levanta contra el conocimiento de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a ahondar más en este tema y vamos a ahondar un poco más sobre la marca de Dios en nuestra frente.
comparado con la marca de Dios, perdón, comparado con la marca de la bestia en nuestra frente. Dos cosas. La marca de Dios, como dice la Escritura, en nuestra frente, comparado con la marca de la bestia, también en nuestra frente. Vamos a ver cómo el diablo, como un imitador, también quiere atrapar nuestras mentes para que le demos nuestra lealtad, le demos nuestra alianza a ese sistema religioso, pero también a ese sistema, a ese gobierno que va a resurgir en los últimos tiempos. Así es que le pedimos que esté atento. En nuestro próximo estudio vamos a clarificar todavía más esto y sobre todo pidiéndole a Dios que Dios nos dé entendimiento. Oramos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, pero también dándole gracias a usted que nos apoya, que escucha estas transmisiones, para como una forma de ver su apoyo, le pedimos que ponga en los comentarios algún amén, algún gloria a Dios, para que sepamos que usted está ahí escuchando. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Ayúdanos, Señor, a no creer a toda fábula, a todo lo que se dice acerca de los últimos tiempos, ni aún acerca de lo que se dice de lo que será la marca de la bestia en la mano o en la frente. Señor, pues aquí se requiere entendimiento, se requiere sabiduría para poder discernir que esto no es una cuestión literal, no va a ser una lucha física, no es una lucha espiritual y seguirá siendo una lucha espiritual, ya que el enemigo de nuestras almas viene con argumentos, tanto argumentos religiosos, argumentos filosóficos, argumentos políticos también, para engañarnos y que demos nuestra mano, que demos nuestra alianza, que demos nuestra lealtad a ese gobierno de la bestia o a ese gobierno que estará reinando en los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a estar claros acerca de la profecía, pues el pueblo que no tiene profecía, el pueblo sin profecía, será descarriado, se desenfrenará. Que tu pueblo esté consciente, que tu pueblo sepa discernir la verdad de las fábulas que vienen y que quieren ganar más que todo. Muchas veces quieren ganar gente, pero también quieren ganar dinero a través de esas noticias o informaciones falsas. Señor, ayúdanos para no ceder ante la mentira y el engaño. Pues por otra parte tenemos a ese poderío religioso, a esa segunda bestia con cuernos como de cordero, que tiene gran influencia sobre los moradores de la tierra para mandar a los moradores de la tierra que hagan resurgir la imagen de la bestia y que se le dé espíritu, que vuelva a la vida en su forma política, en su forma militar y pueda hablar como habla un gobierno con sus leyes, promulgando leyes en contra de aquellos que te servimos, en contra de aquellos que te hemos prometido con nuestra mano, darte toda la lealtad. Señor Jesucristo, ayúdanos a discernir todo engaño,
y que nuestra lealtad sea para contigo, que nuestra alianza sea para contigo, Señor, que nada, ningún argumento nos engañe. Bendice, Señor, a mis hermanos que escuchan, bendice también a las almas, a los amigos que escuchan esta palabra. Dales entendimiento, danos entendimiento para que podamos discernir los acontecimientos que sobrevendrán en los últimos tiempos. Bendice a tu pueblo. Te damos muchas gracias. Líbranos, Señor, en estos tiempos de pandemia, de toda plaga también, que no haya plaga que toque nuestra morada. Guarda a tu pueblo ungido. Guarda a tu pueblo escogido. En el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias.